Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando del cumplimiento de la Gran Comisión. Jesucristo, antes de irse al cielo, dio la Gran Comisión a la iglesia que nacía en ese tiempo, de predicar el Evangelio desde Jerusalén, para toda Judea, para todas las naciones del planeta Tierra. Cada iglesia tiene que estar cumpliendo este llamado de Jesucristo, esta comisión dada por el Señor Jesucristo, y hoy estaremos hablando del cumplimiento de esta gran comisión. La Biblia enseña que cada pastor dará cuenta de su rebaño. Cristo está pronto a regresar. Las iglesias estarán dando cuenta de todo trabajo hecho aquí en la tierra. Dios repartió la iglesia en todo el planeta. En cada ciudad hay cientos de iglesias. En cada nación hay miles de iglesias locales o congregacionales. Y cada iglesia tiene su propio pastor. Así que todos los que hoy somos pastores vamos a dar cuenta del llamado que Cristo dio de la Gran Comisión. Es la señal profética para los últimos tiempos, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo habló de un cumplimiento para la iglesia. Todo tiene un tiempo. Así como comenzó la iglesia hace 21 siglos, terminará pronto la tarea o el trabajo de la iglesia. Se le conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es el final ya del trabajo de la Gran Comisión. Por eso hoy hablaremos de la Gran Comisión dada por Jesucristo a la iglesia, y de manera particular vamos a ir recordando el trabajo que Dios nos encomendó a nosotros como sus siervos en este ministerio de La Voz de la Alianza Internacional y en la Red Apostólica Maranata. Estamos pronto a celebrar nuestro aniversario. Cada año estamos dándole gracias al Señor porque un verano Dios dio comienzo a la Red Apostólica Maranata, a La Voz de la Alianza Internacional, precisamente para predicar el Evangelio a toda criatura. Y hoy estaremos hablando de todo ello. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, el latir o el latido del corazón de Dios son las almas, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y seamos trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Es posible hoy en día hacerlo si abrimos nuestro corazón para con el Señor, si hacemos caso a lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones, porque la palabra tiene que ser dada, porque es allí donde se desarrolla la fe, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de acuerdo también a Romanos dice que hay que hablar la palabra y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces abandonamos el pasado, la vida mala la dejamos atrás. Y como dice Corintios, todos en Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso sucede cuando nos acercamos al Señor Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Dios hace un borrón, una cuenta nueva, y bueno, ya no importa, ahora sí, si tú ya eres un hijo de Dios, ya no importa qué es lo que tú hiciste en el pasado, porque eso ya quedó atrás, ya Dios lo olvida, porque Dios ama a todos por igual y ama sobre todo a los que tienen fe en Él, en su palabra. Y bueno, yo les animo a que busquen a Dios en este verano. No importa cómo estás viviendo este verano, si han habido turbulencias o algunos problemas, ¿no?, en tu vida, sea en lo personal, en lo matrimonial, o con tus hijos o laborales. No temas, simplemente agárrate de Dios, agárrate de su palabra, porque Dios quiere darte salida a todo problema. Y con Jesucristo todo es posible. Por eso dice Filipenses
4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigan adelante porque Dios va a estar con ustedes y los va a sacar de cualquier hoyo. Jesucristo vino a la tierra en la gran manifestación del amor de Dios a toda la humanidad. Desde que Adán y Eva pecaron, el primer matrimonio que Dios creó y estableció en la tierra, desde su pecado vino la maldición a la familia. Y la Biblia nos enseña que por ese pecado, cada persona que ha nacido desde Adán ha nacido en pecado. Por eso las buenas obras no nos pueden ayudar. Nada de lo que haga el hombre ayuda para la salvación de vida eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte, muerte eterna. La muerte es separación de Dios. Adán y Eva fueron separados de Dios por su pecado. El hombre en su pecado se aparta de Dios. Así que ya nacimos apartados de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Y de esto se trata la predicación del Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesucristo vino como la manifestación del amor de Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente en Jesucristo puede haber vida. El que no está en Cristo está en muerte espiritual. Por eso no entiende nada de lo que está pasando actualmente. Está lleno de miedo, de pavor, de terror, de inseguridad, de duda ante todo lo que está ocurriendo y tiene incertidumbre para su futuro. El hombre está desorientado si no está en Cristo. A esto vino Jesucristo, vino a reconciliarnos con Dios. Por eso la Biblia habla de una reconciliación. En la carta de Corintios encontramos, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, allí la Biblia habla de que ya somos nuevas criaturas si estamos en reconciliación con Dios. Leamos lo que dice el versículo 17, 18, segunda de Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación. A esto vino Jesucristo, a reconciliar a todo hombre que ha nacido en su pecado, para que deje el pecado, deje la muerte eterna y entre a la vida eterna. Por eso en Jesucristo hay un cambio de naturaleza. Cambiamos de la naturaleza de muerte a la naturaleza de vida. Y este es el Evangelio que se predica desde hace 21 siglos. Esta es la gran comisión que Jesucristo dio a la iglesia, no predicar muerte. La única muerte que Dios ha honrado es la muerte de su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos nacido para predicar vida, la vida resucitada de Jesucristo. La Biblia, por ejemplo, nos enseña en Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 10, cómo entramos a la salvación para la vida eterna. La Biblia habla que debemos creer en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que debemos creer en Jesucristo? Que Cristo no quedó en la tumba, Cristo no camina en un crucifijo, no quedó en la muerte, Cristo resucitó. Esta es la confesión, esto es lo que debemos creer, que Cristo resucitó de los muertos. Pero debemos declararlo con la boca para que todos los demonios oigan y de esta manera suelten a las personas que están declarando esta palabra. ¿Cuál palabra? Que Jesucristo, Él resucitó, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo, Él es el
Señor. En Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, allí está la enseñanza de la salvación para la vida eterna. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí está la salvación para la vida eterna. Dios lo ha facilitado todo, solamente tenemos que creer en Jesucristo, creer que Jesucristo no quedó en la tumba, no quedó en la cruz, no quedó en la muerte. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y dio nacimiento a la iglesia cristiana en su resurrección, para que la iglesia hablara de vida. Por eso nosotros los cristianos que conocemos acerca de Jesucristo en su resurrección y sabemos lo que sucedió en la cruz del Calvario, Cristo padeció por nosotros los pecadores, por eso fue azotado por el pecado que Dios puso en el cuerpo de su Hijo. Nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo, por eso fue azotado y por eso tuvo que morir, para traer un cambio de la muerte a la vida, para traer un cambio de la maldición por el pecado a entrar a la vida eterna. Por eso en Jesucristo hay un cambio de muerte a vida y predicamos la vida. No nos quedamos en la muerte de Jesucristo. Cristo resucitó al tercer día. Por eso toda persona que crea en la resurrección de Jesucristo con su corazón y con su boca le confiese como Señor, será salvo. Salvo del pecado, salvo de la condenación eterna, salvo de la muerte eterna, salvo del diablo. Y ahora entra a la vida eterna. Y esta es la gran comisión que Jesucristo dio a la iglesia a predicar. Debemos predicar la vida resucitada de Jesucristo. Un día, dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, un padre de familia fue hacia Jesucristo pidiéndole la ayuda por su hijo que estaba endemoniado. Los demonios están trabajando en las personas, los demonios trabajan en la mente de las personas y tratan de posicionarse dentro del cuerpo de las personas. Por eso Jesucristo vino a ejercer autoridad contra los demonios. Entonces este padre de familia, dice la Escritura en el Evangelio según San Marcos, él vino para que Jesucristo ayudara a su hijo porque estaba endemoniado. Marcos 9. Marcos 9. Podemos leer lo que Jesucristo le dijo al padre de familia antes de actuar Jesucristo, antes de echar fuera ese demonio del hijo de familia. Jesucristo se dirigió al papá, al padre de familia, porque el padre es cabeza del hogar, es sacerdote en el hogar. Y Jesucristo le dijo algo importante que tiene que ver con la salvación. Bueno, voy a leer desde el 20 en adelante. Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Aquí está el padre de familia respondiendo a Jesucristo, creo.
El creer en Jesucristo es un acto de nuestra voluntad. Decidimos creer o no creer. El hombre fue creado con un libre albedrío. Lo único que tenemos como seres humanos es nuestra voluntad. Dios nos orienta, nos alumbra con la palabra. La palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Jesucristo, la palabra encarnada, estaba alumbrando al padre de familia y le dijo, la palabra le dice, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Creer en Jesucristo, creer que Jesucristo es la resurrección, creer que Jesucristo es vida. El padre de familia recibió la palabra. La Biblia nos enseña que la fe viene por oír la palabra. Este padre de familia oyó la palabra y creyó con el corazón. Eso es fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Este hombre creyó, entonces dijo, creo. Es una decisión personal. Decido creer. Entonces este padre le dice al Señor Jesús, ayúdame a no ser incrédulo, ayuda mi incredulidad. Solamente Jesucristo nos puede dar fe, Él es el autor de la fe. Por eso se predica el Evangelio. La iglesia está predicando el Evangelio desde hace 21 siglos. Es la gran comisión, es el Evangelio de vida, las buenas noticias. Cristo está vivo y ofrece un cambio de vida. Por eso predicamos el Evangelio del reino de Dios. Toda persona debe oír el Evangelio para que tenga fe en su corazón, porque la fe viene por oír el Evangelio. La persona oye el Evangelio, cree con su corazón y entonces tiene la disposición de creer y decidirá creer, como este padre de familia, y dirá, creo con mi corazón que Jesucristo, Él es el Señor. Y la Biblia dice, toda persona que con la boca diga que Jesucristo es el Señor, será salvo. Esta es la salvación tan práctica que Dios estableció para el ser humano en la tierra. Pero todo cristiano debe saber este proceso para la salvación. Hay que enfrentar al enemigo que tiene cautiva a las almas. Ese enemigo se llama el diablo y el diablo obra por medio de demonios. El padre de familia llevó a su hijo porque su hijo estaba atacado por demonios. Pero Jesucristo empezó con la cabeza, el padre de familia, para decirle, solamente tienes que creer, al que cree todo le será posible. El padre oyó la palabra y creyó y dijo, creo, ayúdame ya no ser incrédulo. Jesucristo nos ayuda a no ser incrédulos. Por eso cuando recibimos a Jesucristo y nos convertimos en cristianos, ahora estudiamos de la Biblia para no ser incrédulos. Y caminar en la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres ya del engaño del diablo. Este es el Evangelio que Jesucristo dio a predicar desde hace 21 siglos y es lo que hemos estado predicando aquí en La Voz de la Alianza y en el ministerio al cual Dios nos llamó en la red apostólica Maranata. Sí, aquí vemos en el caso de este muchacho, ¿no? Porque dice de este niño, tenía esa condición y ya era un joven. Sí, los demonios trabajan en la naturaleza humana desde el vientre de la madre, ser niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Si ese demonio no sale, va a corromper totalmente la naturaleza del ser humano. Por eso hoy estamos viendo a tantas personas siendo adultas en una corrupción total, corrupción de su mente, corrupción de sus pensamientos, corrupción espiritual, corrupción física, sexual, corrupción de codicia, avaricia. Es un grado de corrupción máximo que hoy estamos conociendo en nuestra generación.
son demonios que están trabajando. Por eso tenemos que ejercer autoridad y poder contra los demonios, y de esto se trata el Evangelio, confrontar los poderes de las tinieblas para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y trasladar a las personas del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Esta es la salvación. Sí. Todo ello está en Colosenses, lo podemos leer en Colosenses. Colosenses habla del traslado espiritual que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio y Dios traslada a la persona que recibe el Evangelio del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Colosenses 1, 12 y 13 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la salvación, un traslado espiritual. Dios el Padre dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando una persona recibe el Evangelio de Jesucristo, Dios el Padre lo traslada del reino de Satanás, donde estaba cautivo por el pecado, hacia el reino de Jesucristo. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado y hay un nuevo comienzo. Una vida nueva comienza en ese momento. Dios es Dios del perdón. Dios quiere perdonar todo pecado, pero tenemos que seguir todo este camino establecido por Dios mismo. Así que la gran comisión fue dada por Jesucristo. Cristo es el camino que debemos todos seguir, el ministerio que debemos todos imitar aquí en la tierra, los que somos pastores, los que estamos en un ministerio. Jesucristo habló que se predicaría el Evangelio en todo el mundo y vendría ya el fin. Vamos a leer Mateo 24, 14. Jesucristo está hablando de profecía. La profecía que hoy se está cumpliendo tiene que ver con la predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas que Jesucristo está vivo, resucitó de los muertos y en Jesucristo puede haber un cambio de vida. No puede haber tristeza, no puede haber desesperación, no puede haber desánimo. En Jesucristo siempre habrá gozo, el gozo de Dios. Pero ¿quién impide todo ello? Los demonios. Por eso tenemos que ver dónde está la causa de los problemas que el ser humano tiene. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia. Cuando una persona recibe a Jesucristo, tiene que ir a una iglesia local, donde el pastor tiene que enseñar de la Biblia, tiene que enseñar cómo enfrentar los poderes de las tinieblas, cómo enfrentar demonios, cómo liberar cautivos, cómo sanar a los enfermos y cómo ser edificados en fe, en fe, en fe. Porque la Biblia dice que al diablo solamente se le resiste en fe. Si no tenemos fe, el diablo vuelve nuevamente a perturbar y a hacer caer a muchos que ya creyeron. Tenemos que crecer en fe. A eso vamos a las iglesias, para ser edificados en fe. No vamos por costumbres religiosas o tradiciones familiares de ir a la iglesia porque es día de ir a la iglesia. No, vamos porque tenemos que luchar todos los días contra espíritus que no vemos y que atacan nuestra alma, nuestros sentimientos, emociones. ¿Cuántas personas están oprimidas, no pueden dormir, están estresadas? Personas que están en una situación de desánimo, personas que están en una situación de tristeza, de muerte inclusive, pensando ya en muerte. Tenemos que salir de allí. Son espíritus que están perturbando. Solamente en fe podemos resistir y echar fuera
todos esos espíritus, no con religión, sino con la palabra de Dios que recibimos en enseñanza. La Biblia dice, vamos a leer por ejemplo en Mateo capítulo 8 versículo 17, Jesucristo está en la casa del apóstol Pedro, porque había una necesidad. La suegra de Pedro estaba enferma. Jesucristo fue a la casa de Pedro y la sanó. Entonces corrió la voz que Jesucristo, el que sanaba y el que liberaba de demonios, estaba en la casa de Pedro en Capernaum. Eran los tiempos del ministerio de Jesucristo. Y la Biblia dice que llegaron muchas personas enfermas, personas endemoniadas de toda la comarca de alrededor de Capernaum, en la región de Galilea. Y Jesucristo echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿De qué manera? Con la palabra hablada. Habló la palabra. ¿A quiénes les habló? A los demonios. Que suelten los cuerpos y que salgan de los cuerpos. Jesucristo era la autoridad del cielo que venía contra los demonios. Y esta es la autoridad que tiene la iglesia aquí en la tierra contra los demonios. Vamos a leer lo que está escrito en Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Leamos entonces un versículo antes, cómo fue que echó fuera a los demonios. Se cumplió la profecía. Jesucristo, Él era el sanador, venía a sanar. La liberación tiene que ver con la sanidad. Ya Cristo llevó toda enfermedad, pero vamos a ver cómo fue que echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Los 4 evangelios hablan del ministerio de Jesucristo. Lo primero que Jesucristo estableció en su ministerio fue su autoridad contra los demonios. A esto vino Jesucristo, a enfrentar demonios. Por eso no podemos predicar el evangelio por predicar. Cuando Jesucristo había resucitado, entonces Jesucristo dio la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio de vida, el evangelio de la resurrección, el evangelio que cambia de la naturaleza pecadora a una naturaleza santa, la santidad de Dios. Cambia de la maldición a la bendición, de la muerte eterna a la vida eterna. Pero dijo Jesucristo algo importante. Podemos leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Esto fue lo que dijo Jesucristo antes de ir a cumplir la gran comisión. Hay un requisito fundamental para predicar el evangelio de Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos predicar el evangelio de la resurrección de Jesucristo si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu que resucitó a Cristo, es el Espíritu que confronta demonios, que confronta las obras del diablo. Por eso Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos ser testigos de Jesucristo. O sea que Jesucristo, Él es quien ya resucitó. No podemos hablar de la resurrección de Cristo sin el Espíritu de la resurrección. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, Hechos 1, 4 y 5. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Jesucristo lo dijo. Hechos 1, del 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesucristo está hablando de dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Así que no podemos quedarnos en el bautismo en agua, tenemos que ir al bautismo en el Espíritu Santo, y quien bautiza es Jesucristo. Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esto fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Así nació la iglesia. No estoy hablando de denominación alguna religiosa, estamos hablando lo que enseña la Biblia con respecto al nacimiento de la iglesia. Podemos leer en Hechos capítulo 2, allí la Biblia habla de cómo fue el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace el día de Pentecostés, de una fiesta judía, la fiesta que Dios estableció en Pentecostés. Esa fiesta es la fiesta del derramamiento del Espíritu Santo, y vino sobre 120 personas que estaban orando, solamente habían recibido el bautismo en agua, pero les faltaba el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 2 de los versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso cuando Jesucristo dio la gran comisión, Jesucristo enseñó de la importancia de hablar en lenguas. Son señales que tienen que ver con el Espíritu Santo, son señales de autoridad que el cristiano tiene en la tierra. Podemos leer cuando Jesucristo dio la gran comisión en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, habla de cumplir la tarea de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero los versículos que siguen, 17 y 18, habla de la autoridad que Cristo nos da. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales son para cualquier cristiano que ha creído en Jesucristo, se ha bautizado en agua, ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo, y entonces Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. La primera señal de autoridad, echar fuera demonios. Tal como Jesucristo lo hizo en su ministerio terrenal, ahora todo cristiano lo tendría que hacer si quiere ver resultados, si quiere ver fruto, si quiere ver cosecha de almas. No predicar por predicar, tenemos que hacer la prueba de que Jesucristo está vivo, que Él resucitó de los muertos y que sigue liberando, sigue sanando. Entonces la primera señal es echar fuera demonios. Y la segunda señal, dijo Jesucristo, hablarán nuevas lenguas. Las mismas lenguas que se han recibido por parte del Espíritu Santo desde que comenzó la iglesia, ahora se siguen dando. Son las lenguas del Espíritu Santo. Hoy en día hay personas tomadas por los demonios. Es la obra del diablo que trata de imitar el don de las lenguas, porque debemos saber que hay un imitador,
hay un imitador de las obras que hace el Espíritu Santo, de las señales del Espíritu Santo. Acordémonos que una vez cuando fue Moisés a Faraón, Faraón tenía sus brujos, sus hechiceros, y cuando Moisés fue con la vara y la vara la puso en el suelo, la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Faraón dijo, estos mis hechiceros lo pueden hacer, y los hechiceros tiraron su vara y se convirtieron también en serpientes. Es el poder, confrontación de poderes, el poder de Dios y el poder del diablo. Ahora bien, ¿cuál poder prevalece? ¿Cuál es el poder verdadero? La Biblia dice que cuando echaron las varas delante de Faraón, por un lado Moisés y por otro lado los brujos y hechiceros, la serpiente que se había formado de la vara de Aarón devoró a las otras serpientes. Así que hay siempre una victoria en el poder de Dios sobre el poder del enemigo. Pero el diablo trata de confundir. La persona que no conoce al Dios verdadero, que no conoce el poder de Dios, que no conoce las señales de Dios o los dones del Espíritu Santo de Dios, el que no conoce el don de las lenguas, el que no conoce y no habla de este don o no participa de este don, puede ser confundido. Hoy en día estamos viendo cómo personas tratan de hablar un lenguaje y muchas personas están desorientadas por ese lenguaje. Son falsas lenguas, son lenguas que vienen del oculto, o lenguas que tienen que ver con el reino de las tinieblas, pero tenemos que tener un discernimiento cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Jesucristo dijo, 5 señales habrán. Número 1, echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán serpientes. Número 4, beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Y número 5, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Este es el ministerio de Jesucristo cumplido en la tierra, y Jesucristo dio esta comisión para que todo cristiano lo cumpliera aquí en la tierra. De allí la enseñanza de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesucristo instituyó 5 ministerios. Está esto escrito en Efesios 4:11, 5 ministerios para la enseñanza de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para que la iglesia, el cristiano, sepa cómo enfrentarse al enemigo que ya fue derrotado por Jesucristo. Esta es la gran comisión, y todo comenzó hace 21 siglos, estamos ya en el siglo XXI, pronto a ser levantados a el cielo, viene el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesucristo habló como señal, Mateo 24:14. Él dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. Ahora bien, somos la generación última que estamos viviendo de la iglesia, una generación del gran avance de la sabiduría y de la tecnología, de la ciencia. Todo esto ha venido de Dios. En Daniel, en el libro profético de Daniel, capítulo 12, versículo 4, Jesucristo le dijo al profeta Daniel, Daniel, cierra el libro, será abierto hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin vendrá la revelación de estos secretos que estarán guardados. Por eso hoy podemos entender mucho de lo escrito en el libro de Daniel. Y aquí dice, la gente va a correr de aquí para allá. Esto habla de un gran desarrollo de los medios de transporte. Los medios de transporte. Hoy estamos en el medio de transporte rápido como es el avión. Nos trasladamos de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país. En horas, pocas horas, podemos ir de un lugar a otro lugar. Pero también Dios dijo, la ciencia aumentará. Desde el siglo XX vimos cómo ha habido un desarrollo vertiginoso de la ciencia.
desde que se establece el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, año 1948, empezó la recta final hacia el cumplimiento de la profecía de la venida de Cristo. Estamos viendo el gran desarrollo de la ciencia aplicada, que es la tecnología que Dios está dando en conocimiento al ser humano aquí en la tierra. Y una de las tecnologías de las ciencias aplicadas que Dios ha puesto en el siglo XX y de manera especial en el siglo XXI es la tecnología de la comunicación. ¿Por qué? Porque Dios quiere acelerar el regreso de Jesucristo por los tiempos malos que se están viviendo. Las personas cada día están más en corrupción por su pecado y el Señor quiere que la iglesia acelere el regreso de Jesucristo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿De qué manera? Con la ayuda de la tecnología. Por eso la tecnología de la comunicación se ha desarrollado de una manera acelerada en los últimos años de este siglo XXI. Antes no teníamos internet, ahora estamos en el internet, estamos en las redes sociales, podemos comunicarnos en el internet a todo el mundo ya conocido. O sea que ya los límites se quitaron a la comunicación. Todo esto Dios lo ha dado para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero el diablo en su astucia trata de usar todos estos medios para sembrar cizaña, sembrar veneno. El diablo quiere la confusión. Por eso tenemos que estar trabajando intensamente, confrontando los poderes de las tinieblas. Podemos leer acerca del ministerio de Jesucristo, Mateo 9, 35 y 36. Allí dice la Biblia que Jesucristo recorría ciudades y aldeas, predicando, enseñando y sanando a los enfermos. Y este es el ministerio de toda iglesia, hacer lo mismo. Pero ahora tenemos la ayuda de los medios de comunicación. Lo hemos visto últimamente cuando tuvimos que ser confinados debido a la pandemia. Entonces empezamos a usar como nunca los medios del internet. Y muchos pastores empezaron a predicar online. Nosotros empezamos también en esa predicación. Así que los medios de comunicación son instrumentos, recursos de bendición que Dios ha permitido para toda la humanidad, para que todos tengan la oportunidad de conocer la verdad y ser libres de todo engaño del enemigo y conozcan a Jesucristo, el único que puede dar la vida eterna. ¿Podemos leer? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí tenemos el ministerio de Jesucristo. Cuando Dios nos llamó a un servidor, a mi esposa y a toda la familia a servirle, este fue el modelo que Dios nos reveló para continuar haciendo la obra del Señor aquí en la tierra. Y Dios puso como recurso para la predicación rápida a las familias en ciudades la radio. Por eso cuando comenzó nuestro ministerio, comenzamos predicando a través de la radio. Estamos ya a más de 2 décadas de estar predicando el Evangelio en la radio y siempre hemos estado orando por los enfermos, hemos estado confrontando espíritus territoriales y hemos estado llevando el Evangelio de salvación a muchas personas. Hemos estado enseñando de guerra espiritual.
Lo que Dios nos enseña lo estamos aportando para que otros cristianos puedan aprender cómo defenderse en sus hogares, allí donde viven, en sus ciudades, cómo librar la batalla a favor de su matrimonio, de sus hijos, cómo librar la batalla a favor de sus economías, de sus centros de trabajo, cómo librar la batalla a favor de las autoridades. Todo esto ha sido enseñado en la Voz de la Alianza Internacional. Por eso nuestro modelo ministerial es un modelo que toma el modelo de Jesucristo, es el ministerio de la Voz de la Alianza Internacional. Empezamos con la radio hace 28 años, estamos predicando en la radio, después vino la televisión, este programa de bendición a las familias, 21 años predicando en la televisión, y desde hace 2 años estamos en los servicios online cada domingo. Tenemos una página, la página web www.raminternacional.org.mx. Allí pueden consultar acerca del ministerio de bendición a las familias. Muchos están siendo bendecidos con estos programas que ahora tenemos grabados en YouTube, y muchos programas que se tienen en enseñanza en la Voz de la Alianza en televisión se registran ahora en YouTube. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15, que debemos predicar, somos ungidos y enviados a predicar el Evangelio. ¿Cómo oirán, dice la Escritura, si no han sido enviados? Dios nos envía a predicar. No predicamos por predicar, predicamos porque el Señor nos llamó a predicar. La Biblia nos enseña, antes de leer Romanos, vamos a Juan capítulo 15, versículo 16, es el llamado que Jesucristo le da a todo cristiano, a toda persona. Todo cristiano es un predicador del Evangelio. En el caso nuestro, Dios nos llamó a predicar a las multitudes por medio de los recursos de la comunicación, y los hemos estado utilizando tanto en radio, televisión y ahora en el internet estamos predicando el Evangelio. Jesucristo dijo en Juan 15, 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo cristiano debe dar fruto, ¿sí? Bueno, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Sí, es el Evangelio del amor. Debemos caminar en amor, el amor de Dios, amándonos unos a otros, amándonos independientemente de la denominación que seamos. Todos somos cristianos. Si hemos aceptado a Jesucristo, ahora tenemos que ser enseñados cómo caminar como cristianos aquí en la tierra, y es el trabajo de cada pastor en cada denominación, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos que predicar. Este es el proceso. Cuando empezamos a predicar en la radio, yo entendí muy fácilmente lo que está escrito en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí está el proceso. Tenemos que ser enviados a predicar para que las personas puedan oír el Evangelio, puedan creer con su corazón y puedan invocar con su boca que Jesucristo, Él es el Señor. A través de la radio, una persona está escuchando el Evangelio con sus oídos,
estará creyendo con su corazón y con su boca estará invocando el nombre de Jesucristo. Esto también sucede en la televisión. Ahora las personas no solamente oyen, sino ven la palabra. Oyen la palabra y ven la palabra para que crean con su corazón y con su boca invoquen el nombre de Jesucristo. El único que puede ayudar al esposo, la esposa, el hijo, el único que puede ayudar a cualquier ser humano para salir de sus problemas, de cualquier situación, es Jesucristo. Pero tenemos que invocar su nombre, tenemos que llamarle a Él, Jesús, Jesucristo. Si no invocamos a Jesucristo, Él no acudirá. Para que podamos invocar su nombre, primero tenemos que oír, creer e invocar. Fue lo que Jesucristo le dijo al padre de familia: al que cree, todo le será posible. Tenemos que estar firmes en el cumplimiento de los tiempos que estamos viviendo, porque hoy necesitamos conocer más a Jesucristo que nunca. Son tiempos peligrosos, de acuerdo a lo que enseña la profecía, y por eso tenemos que afirmarnos mucho en las promesas de Dios. Gracias por haber estado con nosotros y ahora pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.